Este cuadro grafica un estudio que se realizó donde encontraron la relación entre el forraje disponible y el consumo de los animales. Básicamente pudieron determinar dos cosas. Una es que el animal trata de comer a bocado lleno o a bocado pleno. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada bocado que da el animal trate de juntar la mayor cantidad posible de alimento, la cantidad que le permita llenar la boca. ¿Por qué es importante esto? Porque si el animal, relacionen con lo que hablábamos hace un rato de número de bocados, si el animal tiene que dar un bocado y no llena la boca, para poder saciar su consumo, tiene que dar mayor cantidad de bocados. Y lo va a poder hacer dentro de ese límite que tenía por cansancio. Si no llena el consumo durante toda esa tasa de bocados que puede dar, el consumo se va a ver afectado. Si ahora pudiera comer en cada bocado que da, puede comer y llenar la boca, para saciar su consumo va a tener que dar una menor cantidad de bocados. Cuando encontraron, y esto es lo segundo que pudieron determinar, cuando encontraron que podía hacer ese bocado pleno, es decir, que cada vez que comía llenaba boca, cuando la oferta de forraje era suficiente, era alrededor de 1800 a 2000 kilogramos de materia seca disponible, es decir, que esté accesible para el animal, que lo pueda consumir. Si ven el gráfico, a medida que aumenta la disponibilidad, va aumentando el consumo hasta este límite de 1800 a 2000 kilogramos, con lo cual si aumenta el forraje disponible, el consumo no aumenta, ya se estancó. Es decir, esa sería la oferta de forraje que le permite comer a bocado lleno y por lo tanto saciar su consumo rápidamente. Si pensáramos en los sistemas extensivos o en aquellas zonas donde la accesibilidad a la pastura se ve afectada, va a tener que compensar el no poder comer a bocado pleno con un mayor número de bocados. Esto para graficar un poco lo de producción de forraje y accesibilidad. Fíjense, esto es de un campo del norte de Córdoba, donde si uno ve las matas de pastura, son pastizales naturales, es decir, no hay una implantación de una pastura, sino es lo que produce el campo naturalmente. Fíjense que uno podría ver una muy buena cobertura, una buena producción de pasto, pero el tema está en las fotos que vamos a ver sucesivamente, la accesibilidad. Fíjense esas plantas de espinillo que tienen justamente muchas espinas y que en general van a limitar lo que es la accesibilidad del alimento por parte del animal. Con lo cual, si bien hay una buena producción, lo que realmente está disponible para el animal es mucho menor. Fíjense acá con esa cobertura de árboles con espinas y de ese tipo de palma que se ve ahí, la accesibilidad que puede tener al alimento el animal. Lógicamente acá se va a ver restringido el consumo y entonces tiene que compensar desplazándose más hacia otra zona o directamente se va a ver afectado la respuesta del animal. Otro ejemplo también de disponibilidad de forraje, si bien acá hay menos disponibilidad, también tenemos la limitación de la accesibilidad por la presencia del monte. Esto, las fotos anteriores eran de un pie de sierra, esto ya es sierra, sin embargo también ven que hay presencia de monte que limita la poca ya oferta de forraje que existe en la parte alta de la sierra. Podemos distinguir dos grandes tipos de pastoreo, aquellos que involucran
a los animales y a aquellos que no lo involucran. Hablamos de un pastoreo directo con animales y pastoreo indirecto sin animales, que básicamente consiste este último en el pastoreo llamado mecánico, es decir, con maquinaria. La ventaja que tiene este pastoreo mecánico es que no dependemos del pastoreo por parte de los animales. Uno puede regular la altura de corte, con lo cual la pastura se puede aprovechar en una mayor proporción. Hablamos de que podemos alcanzar hasta un 90% de eficiencia de cosecha, es decir, el desperdicio es muy pequeño. Obviamente esto no puede aplicarse a todas las pasturas ni a todas las zonas. Imagínense en una sierra teniendo que pasar una hélice, una segadora para cortar la pastura. Muy difícil por la diferencia de relieve, presencia de piedra y otras cosas más. Entonces suele aplicarse a pasturas como alfalfa en algunas regiones, donde permite regular bien la altura de corte y lograr un alto aprovechamiento de la pastura. Esto se corta y después se lo suministra, se lo lleva para darle en el comedero, en un piquete, en el corral, donde fuera. En el caso de los pastoreos con animales, lo más común de encontrar, sobre todo en los sistemas de cría, tenemos distintas alternativas. El pastoreo continuo quizás es el más simple y el más frecuente en algunas regiones, donde este pastoreo continuo se caracteriza porque los animales tienen mucho tiempo de permanencia, ya sea en un solo lote o en pocos lotes, donde al tener tanto tiempo de permanencia hay una gran selección de lo que come el animal, porque tiene mucha disponibilidad de pasto, y generalmente esta presión de pastoreo, esta selección que va a haber, va a ser sobre una pastura que ya fue consumida. ¿Por qué? Porque al estar rebrotando tiene mayor calidad y el animal prefiere comer algo que le sea palatable y que le aporte mucha calidad. Entonces, la gran desventaja que tiene este sistema es que hay una alta capacidad de selección, mucho desperdicio, y esa alta selección lleva a que suelen afectarse las mismas plantas y termina afectando finalmente la persistencia de la pastura porque no puede acumular reservas y rebrotar. En el otro extremo tendríamos al pastoreo rotativo. Recuerden lo que vieron en la clase de instalaciones. El principio de los pastoreos rotativos era la división de los potreros en la mayor cantidad posible, siempre y cuando sea económicamente viable, ¿no? Pero el fundamento es que al aumentar la presión de pastoreo, tengo la misma cantidad de animales, pero en superficies más chicas, disminuye la selección que puede haber. Si se acuerdan también, reducíamos las zonas de subpastoreo y de sobrepastoreo, porque no permitíamos a los animales que se desplacen mucho ni que puedan seleccionar. Por lo tanto, mejora la eficiencia de cosecha, alcanzamos un 70-80% versus lo del 50% que teníamos en el continuo. Es decir, en este caso del rotativo estamos perdiendo entre un 20 y un 30% de aprovechamiento de la pastura, dependiendo de cuál es esa pastura, mientras que en el continuo estamos desperdiciando la mitad. Para complementar lo que podemos hablar de pastoreo, hay en el aula virtual cargado algunos archivos para que puedan consultarlos. Para graficar un poco esto del pastoreo continuo, alternado y rotativo, tenemos estos dibujos. Fíjense, el pastoreo continuo es eso, un lote o muy pocos lotes donde los animales están permanentemente y al estar permanentemente pueden tener una alta capacidad de selección de lo que están comiendo. Dijimos que va a haber sobrepastoreo sobre algunas plantas en las cuales las va a volver a comer luego del rebrote porque tiene mayor palatabilidad y mayor calidad. Esto lleva a grandes desperdicios. El pastoreo alternado representaría una mejora
del continuo si se quiere. Esto suele ocurrir en zonas de cría de las sierras, donde parte del campo se destina para primavera-verano y parte del campo se reserva la producción de esta época para afrontar todo el invierno, que generalmente suelen ser las sierras. ¿Por qué? Porque vamos a mandar animales, si tenemos el servicio estacionado, que no van a parir durante el invierno y tienen bajas exigencias nutricionales, con lo cual se los manda a las sierras y en el periodo que van a llegar a las pariciones se los baja a la parte más cercana a la casa del empleado para poder controlar las pariciones y los servicios. Si bien es una mejora respecto al continuo porque reducimos el tiempo de permanencia de los animales, sigue siendo bastante prolongado, con lo cual sigue habiendo selección y sigue habiendo altos desperdicios, aunque un poco menores que en el continuo. Y en el caso del pastoreo rotativo hay distintas alternativas, como les decía, hay material complementario en el aula virtual, pero consiste en la división en la mayor cantidad posible de potreros, como les decía, siempre que sea económicamente viable, para poder poner la mayor cantidad posible de animales en cada uno de estos pequeños lotes para reducir la selección y a su vez para poder darle mucho tiempo de descanso. A medida que consumen lo que hay en uno de las franjas o de estos lotes pequeños, pasan a otro y la anterior se encuentra en descansos prolongados. Si quieren profundizar en esto, pueden ver el pastoreo racional Wazen, donde fundamenta incluso con distintas leyes para tener en cuenta en esto de los pastoreos rotativos. El pastoreo en franja sería una alternativa de este pastoreo rotativo. Hay distintos tipos, como les decía. En este caso en franjas consiste en eso, unas franjas diarias o semanales que va comiendo el animal y se la avanza a la siguiente franja. Esta foto sería un ejemplo de esto de pastoreo rotativo en franjas, donde pueden ver, no sé si alcanzan a ver, las distintas coloraciones de la pastura, lo que está indicando distintos tiempos de descanso que tienen esas pasturas en función del crecimiento de los mismos. Un cuadro comparativo entre pastoreos continuos y rotativos con las ventajas y desventajas. Después ustedes pueden complementar con la bibliografía que está en el aula virtual, pero tengan en cuenta básicamente que la ventaja del pastoreo continuo, si hay alguna ventaja, es que requiere poca infraestructura y el manejo es bastante simple. Básicamente los animales están ahí y manejan su propio pastoreo a su gusto, con lo cual lleva a la principal de las desventajas, que es la alta selección, es decir, vuelven a consumir una pastura que han comido recientemente, con lo cual afecta la longevidad o la persistencia de esas pasturas. Por otro lado, vemos también la baja eficiencia de cosecha, hay menor aprovechamiento de la pastura, que lleva a ese 50-60% de aprovechamiento y el resto que se desperdicia. Y en cuanto al rotativo, la gran ventaja que tiene es que mejoramos la selección. Hay menor selección debido a que tienen menos disponibilidad de pastura. Estamos obligando a que consuman lo que hay. No puede desplazarse y seleccionar mucho porque tiene alta competencia con otros animales. Esto hace que mejore el aprovechamiento de la pastura y al darle más tiempo de descanso también mejora la persistencia. La gran desventaja es que por un lado necesitamos mayores divisiones, mayor nivel de infraestructura, el manejo un poco más complicado, en general necesitamos también más mano de obra, debido a que dependiendo de cuál es el tipo de pastoreo rotativo necesitamos habilitar nuevas franjas con mayor frecuencia, ya sean diarias u incluso horarias.
Estas fotos son de la misma zona del norte de Córdoba, cerca de San Francisco del Chañar, donde pueden ver que si bien no es un pastoreo continuo, es una especie de pastoreo alternado. em, no hay mucha carga animal para el tamaño de los lotes, sin embargo hay sobrepastoreo, porque el sobrepastoreo no es solo a nivel de lote, sino que también puede darse a nivel de planta, como les decía hace un rato con los pastoreos continuos y el alterno o alternado. Tiene una alta selección el animal, vuelve a comer la misma pastura y termina afectando la persistencia, llevando a la pérdida de plantas. Esta foto la vimos en otras clases, pero relacionen con lo que estábamos hablando hoy de la disponibilidad. Fíjense, este lote tiene buena producción de pastura, no hay nada que limite el acceso. Sería, digamos, podría comer a bocado lleno el animal con poco desplazamiento, llenar la boca y saciar el consumo rápidamente, pero el problema es que está muy lejos de la aguada y entonces termina siendo una zona en la que directamente no va. Sería una zona de subpastoreo, si se acuerdan lo que hablábamos en instalaciones.